Estamos retomando la escuela, que las clases habíamos suspendido la semana pasada por motivo que viajamos. Regresé en el día de ayer, así que estamos retomando y creo que vamos a continuar en la normalidad de aquí en adelante. Bienvenidos los hermanos presentes y todos los hermanos a través de las redes que nos acompañan. Esta es la clase número 26. Número 26. Están todas las clases en YouTube y están en la página de Facebook para los que se agregan. Se han agregado la semana pasada más alumnos. Después se le va a mandar el material, así que puede agregarse, recomenzar cuando usted quiera, porque el material está grabado. Lo único que tienen que repasar y cuando recibe el material contestar los cuestionarios para ser alumno activo, ¿no? Bienvenido. Vamos a hacer una oración, agradecer a Dios de que estamos en la casa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos esta noche, dándote gracias que nuevamente nos congregamos con este propósito de estar recorriendo la palabra, aprendiendo de ella. Te pedimos la dirección, la guía del Espíritu Santo, que tú nos revele, nos enseñe, nos recuerde todas las cosas que Jesús nos enseñó. Es el Espíritu Consolador que nos guía en toda verdad y toda justicia. Señor, bendice hermanos que están presentes y todos aquellos que nos acompañarán a través de estos medios, de las redes. Señor, que también tu palabra les ilumine los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ya nos disponemos para comenzar. Amén y amén. Reciba su asiento, Dios le bendiga. Estamos mirando acerca del carácter de Dios, donde hemos quedado la última clase. Estuvimos viendo la naturaleza de Dios, los atributos morales, vimos la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios. Por allí estuvimos, ¿no es cierto?, la última clase, ¿no? Y ya después de eso hay un cuestionario. Hermana secretaria le manda el material a los hermanos que están presentes, pídale las hojas para completar la carpeta y responder los cuestionarios. Estábamos en el amor de Dios, vimos la clase pasada la manifestación de ese amor, que significa primeramente se manifiesta el amor de Dios en el sacrificio que hizo para salvar a los perdidos, que el Señor ama según su palabra, y en otorgar perdón completo a los creyentes que se arrepienten, los creyentes contritos, también en servir a quienes Él ama y los protege del mal. También este amor se manifiesta en castigar y corregir a sus hijos para su beneficio cuando erramos. Dice que si estamos fuera de la disciplina del Señor, no somos hijos, somos bastardos. Así que se manifiesta el amor verdadero cuando Dios también nos corrige. Y también ese amor se manifiesta al estar afligido cuando nosotros estamos afligidos, ¿no? Esa es la manifestación del amor de Dios, que ya lo vimos. Después vimos la variedad del amor de Dios. Estuvimos hablando de cuál es la esencia del amor de Dios, que es el amor ágape. Hablamos de 3 clases de amor que se conoce, que es el amor filial, que podemos tener por un padre, por un abuelo, por un hijo, por un hermano. Eso se llama amor filial. Después está el amor eros, que es el amor de pareja, amor que la palabra se deriva de amor erótico, que es el amor de un hombre y una mujer. Y luego está el amor ágape, que es el amor espiritual, el amor de Dios, ¿no? Dice que Dios es amor, Dios se manifiesta con esa clase de amor, un amor superior al filial, superior al eros, es el amor de Dios, el amor ágape, ¿no? Y los hijos de Dios, además de amar a nuestra pareja con amor eros y amar a nuestros
seres queridos con amor filial, le amamos también con amor ágape, es decir, que amamos para que sean salvos, para que conozcan a Dios, para que un día entren al reino de los cielos, ¿no? Ese es el amor de Dios, ¿no? Que ese amor de Dios, esa variedad del amor de Dios se manifiesta en amor de complacencia, en amor de compasión, en amor de afecto, en amor de benevolencia y en amor de misericordia. Todos los textos están en el estudio para corroborar lo que allí, ¿no es cierto?, se está compartiendo. Bien, esto es un repaso que estoy haciendo porque ya lo vimos en las clases pasadas. Ahora vamos a ir a otra característica de la naturaleza de Dios y de los atributos de Dios, que es la misericordia de Dios. Ahí lo puse, este principio y cualidad que describe su disposición y acción en relación con el pecador y con el que sufre, deteniendo la penalidad merecida y aliviando la angustia. La misericordia de Dios perdona el pecado, no lo protege, no es un santuario para el presuntuoso, sino para el contrito. La misericordia de Dios no protege el pecado, ¿no?, pero sí lo perdona cuando lo reconocemos, ¿no? También tiene los textos. Por último, como atributo de Dios, la gracia de Dios, la palabra griega que se utiliza para gracia es charis, quiere decir un favor sin recompensa o equivalente, algo gratis, ¿no?, que no tiene ningún precio. Si hay alguna acción compensatoria o pago, aunque sea leve o inadecuado, no es más gracia. Si hubiera algo que agregar, ¿no?, a la gracia, no sería gracia, ¿no?, porque ya tendría un pago o un equivalente. Gracia es un favor sin recompensa, sin equivalente, sin precio, ¿no? Gracia es a un favor inmerecido. La gracia caracteriza la edad presente, la dispensación presente es la dispensación de la gracia. Así como la ley caracterizaba a la edad comprendida desde el Sinaí al Calvario. En el Sinaí, todos sabemos, fueron dados los mandamientos, Moisés recibe las tablas de la ley, entonces la ley, la dispensación de la ley es desde el Sinaí al Calvario, ¿no? Y del Calvario en adelante, la dispensación de la gracia. En ninguna dispensación las Escrituras mezclan los dos principios. La ley siempre tiene un lugar y una obra distinta y completamente diferente a la gracia, ¿no? Son dispensaciones diferentes. Por ejemplo, ahí yo le hice una tabla que faltaría agregar ahí algo abajo todavía, de lo que la ley significaba y lo que significa la gracia. La ley lo presenta a Dios prohibiendo y requiriendo, ¿no? Lo podemos leer en Éxodo 20, algún texto allí. Dios requiriendo y prohibiendo. Está en Éxodo 20, desde el verso 1 al 17, a donde da los mandamientos del Señor, ¿no?, los 10 mandamientos, y Dios requiere la obediencia de esos mandamientos, ¿no? Ahora, en la gracia tenemos a Dios rogando y otorgando. Segunda de Corintios, damos lectura en el capítulo 5, verso 18 al 21. 18 al 21. Todo esto es de Dios, lo cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nuestro.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿No? Tenemos la diferencia, ¿no? En la ley, Dios prohibiendo y requiriendo, había que obedecer los mandamientos, y en la gracia Dios ruega y otorga, ¿no? Acá está escribiendo Pablo a Corintio, rogando, ¿no? Porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Por eso nosotros como embajadores del Señor os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire la diferencia, ¿no? La ley era un ministerio de condenación. Romanos 3:19. Si alguien tiene su Biblia y quiere ayudarme buscando los textos, le alcanzamos el micrófono. Romanos 3:19. Sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 3:19 nada más, ¿no? Efesios. Y vemos en la gracia que es un ministerio de perdón. 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado por la riqueza de su gracia. ¿No? Ministerio de condenación, la ley, un ministerio de perdón en la gracia, ¿no? La ley fue dada para conocimiento del pecado, ¿no? Para revelar la pecaminosidad del hombre. Si no estuviera la ley, no supiéramos que es malo matar, que es malo mentir, que es malo robar, ¿no? Entonces la ley es condenación, la ley trajo a luz nuestra pecaminosidad. ¿Para qué? Para que accedamos a la gracia, a la redención, ¿no? A la expiación. La ley maldice, Gálatas 3:10, podemos dar lectura, y alguien puede leer en Gálatas 3:13, Gálatas 3:10, que dice así: por todo lo que son de la obra de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿No? Como hemos dicho, la ley era maldición, condenación. Nadie puede ser salvo, nadie jamás fue salvo por la ley. Nadie puede ser salvo por la ley, porque la ley fue dada para revelar el pecado del hombre. Ningún ser humano pudo jamás guardar la ley. Y dice que aquel que no permanece en todo lo que la ley dice está bajo maldición. Y todos fallan en un punto, y el que falla en un punto falla toda la ley. Entonces, de alguna manera, todos los hombres en algún punto fallan de la ley, ¿no? En cambio, la gracia redime de esta maldición. Ahora vemos el 3:13. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque Él se hizo maldito, porque estaba escrito en la palabra que quedaba maldito cualquiera que era colgado en un madero. Al Cristo ser colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros. Eso desmistifica el tema de las maldiciones generacionales, que a algunos evangélicos les encanta promocionar y hablar sobre esto, ¿no? Y hacer un tipo de liberación de las maldiciones generacionales. Aquel que va a la cruz, aquel que acepta a Cristo de la cruz,
termina con las maldiciones generacionales. Eso no tiene más efecto porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Sobre la persona de Cristo, ¿no es cierto?, fueron colocadas cualquier maldición generacional que se pudiera suponer tenemos, porque hay una filosofía cristiana, ¿no?, dentro del universo cristiano, que tenemos que ser libres de hasta la tercera y cuarta generación, que a veces heredamos maldiciones de los abuelos, de los tartarabuelos, y no es así, porque la Biblia dice claramente que cada uno lleva su propio pecado. Yo no tengo por qué cargar los pecados de mis abuelos, ni de mis padres. Dice que cada uno cargará su propio pecado. Eso era en la ley. En la ley sí. La ley, la maldición era hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando Cristo vino, se hizo maldición por nosotros. Ahí está diciendo Gálatas 3:13, ¿no? Porque se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para cortar toda maldición que pudiera haber en nuestros antepasados. Entonces, no importa que haya tenido un abuelo hechicero, un abuelo alcohólico, un padre satanista, macumbero, no importa. Cuando yo vengo a Cristo, eso se cortó, eso se terminó. Y es una falacia hacer liberación, ¿no?, como algunas congregaciones hacen, liberación de las maldiciones generacionales. Entonces le hacen confesar, le hacen un sistema de psicología, hacer una regresión, porque han mezclado la psicología con la fe cristiana. Entonces hace un tipo de terapia, tiene que confesar, hacer una regresión. Algunos le hacen anotar en un papelito, después entierran el papelito, lo queman. No, esto no es bíblico. En la cruz, le digo más, ¿no?, cuando yo vine a la cruz o cuando usted fue a la cruz, que aceptó a Cristo, creo que no hay un ser humano que se acuerde de todas las maldades que haya hecho, más lo que venimos grande al Señor. No, por ahí una criatura que 11, 12 años acepta a Cristo, no tiene mucho historial. Pero cuando venimos a Cristo con 50 años, 40 años, 60 años, hágase una idea si tenemos que recorrer nuestra vida sin Dios. Yo no tengo memoria de las maldades. Y yo no me convertí muy viejo, yo me convertí siendo joven, con 23, 24 años. No, pero ya esos 23, 24 años me había mandado una cantidad irreproducible de pecados. Que si yo tuviera que hacer memoria, seguro no voy a recordarlo todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vengo a la cruz y acepto a Cristo y me arrepiento, todo es borrado, todo es perdonado, echado en lo profundo de la mar, dice la palabra, y nunca más Dios lo trae a memoria. Eso desaparece. No es necesario que yo haga una regresión. Algunos le hacen volver a cuando estaba en el útero de la madre, porque la madre quería abortarle, era un bebé no deseado, entonces le hacen una regresión, que son técnicas de la psicología, no son técnicas cristianas. En la Biblia no existe tal cosa, ¿no? De terapia, de regresión, de volver cuando yo era bebé y perdonar a mi mamá porque mi mamá me quería abortar, no quería tenerme, entonces le hacen regresar y que perdone a su mamá, que era un bebé no deseado. Eso es psicología. Eso déjelo para el consultorio del psicólogo, no para las cosas de Dios. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo cargó todas nuestras maldades, ¿no? Y todas las maldiciones que podíamos tener generacionales. Se rompe la cadena cuando yo vengo al Señor. Y no necesito recordar, porque seguro no voy a recordarlo todo. No necesito tampoco, ¿no es cierto?,
confesarlo o anotarlo en un papel o enterrarlo bajo la tierra. Esto es todo una técnica y una terapia de la psicología que contaminó la fe cristiana. Usted viene a Cristo, Cristo nos limpia, dice en la carta de Juan, de todo pecado, todo cual fuera. No, Cristo nos limpia de todo pecado. Al arrepentirme, al aceptar al Señor, todo lo que yo haya hecho está perdonado en el Señor. No necesito, ¿no? Y, por cierto, no necesito cargar tampoco los pecados de mis antepasados. No, a lo mejor cargamos la carga genética, ¿no? Porque usted sabe que esto está probado en medicina, que si yo tuve antepasados que tenían problemas de corazón, posible que yo también se repita en mí, o si tuvieron algunas mujeres, tuvieron sus mujeres de la familia que padecieron algún tipo de cáncer, algún tipo de eso, posible que sufra eso. Heredamos el color de la piel, heredamos las características físicas, a veces heredamos también parte del carácter, pero no el pecado de nuestros antepasados. Eso en la cruz se terminó, ¿me entiende? No tengo por qué yo cargar el pecado de un abuelo que era brujo, o que era idólatra, o que era satanista. No, dice, cada uno dará cuenta de sí delante del Señor. Así como mis hijos no van a cargar ni con mi salvación ni con mi condenación. Si yo soy un incrédulo y voy a ser condenado, mi hijo puede ser creyente y puede ser un hijo de Dios, ¿no? Y si yo soy un pastor y voy a ser salvo, mi hijo puede ser perdido. Si no se arrepiente, no acepta al Señor, no se hereda ni la salvación ni la condenación. Somos individuos y cuando tenemos el uso de nuestras facultades, decidimos qué hacer con las cosas de Dios. Podemos creer o podemos no creer. Somos libres de hacerlo, ¿no? Bien, seguimos adelante. La ley mata, la gracia hace vivir. Podemos leer Romanos 7, el 9 y el 11. Romanos 7, el verso 9 y el 11. Yo leo en Juan 10, 10, a donde la gracia nos hace vivir. Romanos 7, 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿No? La ley reveló el pecado y el pecado me fue muerte. ¿No? Es decir, la ley fue para muerte, la ley mata. Porque si no estuviera la ley, yo no sabría que estoy condenado. La ley me revela la pecaminosidad, ¿no? Ahora la gracia nos da vida. Dice Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La gracia hace vivir, la ley mata. La ley cierra toda boca delante de Dios. Romanos 3:19, de a la hermana. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, sin excusa. La ley no cierra la boca de todos los hombres, ¿no? Deja sin argumento a todos los hombres, los pone todos bajo la condenación. Por eso dice la palabra, no hay justo ni aún uno, no hay uno que haga lo bueno. Todos pecaron.
todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerda que hablamos la clase pasada de la posición imputada? La posición imputada y la posición real. Suponiendo que esta es nuestra situación, nuestro historial espiritual. La posición real, esta sería la real. Lo vimos la clase pasada, donde yo le hice una pizarra, mitad blanca y mitad negra. Esa es la posición real de todos los hombres. Y los hombres lo ponemos así, en algún lugar de esta pizarra, a todos los seres humanos. Lo ponemos en la posición, en algún lugar de esa pizarra, que la podemos dividir. Si la dividimos acá, vamos a encontrar hombres que tienen mucho de la pizarra blanca y poquito de la pizarra negra. Algunos hombres. Quiere decir que no son tan malos, tienen más cosas buenas, buenos padres, buenos maridos, buenos ciudadanos, buenos hombres, ¿no? Pero hay una puntita ahí, algo hay, ¿no? Algunos, dividiendo a los seres humanos. Por acá podemos dividir de vuelta, por acá podemos dividir de vuelta. Acá vamos a encontrar un grupo de hombres que tiene más negro que blanco. Los homicidas, los ladrones, los violadores, los depravados. Bueno, tiene más de la pizarra negra que de la pizarra blanca, muy poquito blanco. Y algunos tienen mitad y mitad. Bueno, son medio malos y medio buenos. Yo le dije que el dilema de Dios era cómo salvar a los hombres, ¿no? Si Dios decide, me llevo para el cielo de la mitad para acá, ¿no? Estos entran al cielo y de la mitad para allá al infierno. Estaría siendo injusto porque mandaría al infierno gente que tiene algo de bueno. Y estaría siendo injusto porque llevaría al cielo gente que tiene algo de malo. Y en el cielo no puede entrar ni sombra de pecado. Entonces, ese era el dilema de Dios. Entonces, esta es la posición real de todos los hombres. No somos una mezcla, no somos todos malos ni somos todos buenos. El hombre es una mezcla, algunos tienen más de uno, más la pizarra negra que la blanca, y otro tiene más la blanca que la negra, y alguno medio compensa un poco y un poco. Esa es la posición de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos pone en una posición imputada porque no es la real, es algo que nos achaca o nos declara, ¿no? Eso es imputado. ¿Vio cuando en un tribunal se le imputa un delito a alguien? Es decir, se lo atribuye. Esto mataste, robaste, te condena. El juez te condena, vas a la cárcel. Eso se llama imputación. Bueno, Dios nos coloca en una posición imputada de todo malo. Cuando dice, todos pecaron, todos se desviaron, no hay justo ni uno solo. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No es real que todos seamos totalmente malos. Hay gente buena, pero Dios le imputa a todos para solucionar este dilema. Porque este es el dilema que tenía Dios. ¿Cómo salvar al hombre sin obviar su ley y sin aceptar la maldad? Sin condenar a alguien que no es totalmente malo, porque le decía, si dividimos la pizarra al medio y condena de acá para allá, va a haber gente en el infierno que no es totalmente 100% mala.
Y va a haber gente en el cielo que no tampoco es 100% buena. Entonces Dios nos imputa a todo, buenos, malos, regulares, todo pecado. No hay uno solo, están todos instituidos, todos condenados. ¿Para qué? Para que por la fe en Cristo, ¿no?, por la cruz, por la gracia, por la fe en Cristo, tenga la posición imputada, porque tampoco es real, la posición imputada de una pizarra toda blanca, que no es real, que sería la posición imputada de los creyentes, perdonados por el Señor, limpiados por la sangre de Cristo. Ahora no tenés mitad y mitad. Ahora, cuando aceptaste a Cristo, lavó todo tu pecado, te limpió de toda tu maldad y te dio una pizarrita blanca. No es real, porque alguna puntita por allá oscura hay, pero es posición imputada por la fe en el Señor. Nos dio una pizarra blanca. Entonces el creyente debe tratar de conservarla, ¿no?, desde que aceptó a Cristo hasta que el Señor lo lleve. Desde Cristo para atrás se olvida, pero de Cristo para adelante tenemos que revisarnos en la Santa Cena, examinarnos a nosotros mismos, aprender a pedir perdón, aprender a reconocernos cuando fallamos, porque de tanto en tanto alguna manchita aparece en la pizarra blanca. Pero nuestro compromiso es mantenerla limpia, ¿no? Que vuelvo a decir, no es la posición real, pero nos imputó una pizarra totalmente blanca. Ese es más o menos lo que el problema de Dios y cómo Dios soluciona por la fe, por la gracia. La ley maldecía, la gracia redime de la maldición. La ley mata, la gracia hace vivir. La ley cierra toda boca delante de Dios, es decir, nadie tiene un argumento, porque nos condena toda la ley. Y la gracia nos abre la boca para alabar a Dios, ¿no? Ahí podemos, Romanos 10, el 9 y el 10. Romanos 10, el 9 y el 10. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. La gracia abre toda la boca para alabar a Dios. Y acá también vamos a una situación conflictiva que también hay en el universo cristiano, ¿no? Dice, la oración de fe está fuera de lugar, que la oración de fe no salva a nadie. Pero es un requisito, ¿no? Confesar con la boca, por eso se hace la oración de fe, ¿no? Porque la persona tiene primero creer en su corazón en el Señor Jesús, que Dios lo levantó de entre los muertos, que era Dios. Pero también el segundo paso, confesar con la boca. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, como la persona que viene a Dios no tiene conocimiento ninguno, a veces ni acerca de Dios, ni acerca del plan de Dios, ni acerca de la oración, muchos venimos que ni siquiera sabemos cómo orar. Por eso se le guía en una oración de fe para que con la boca confiese. Ahora, si yo confieso con la boca pero no creí en mi corazón, no funciona. Porque el propósito de Dios es creer en el corazón, primero tiene que suceder algo interior y luego confesarlo con la boca. Son los dos pasos. Ahora, yo puedo hacer la oración de fe con la boca y no ser salvo porque no pasó nada en mi corazón, ¿no? Entonces sería nula la confesión con la boca.
¿no? Pero si creyó en el corazón, si Dios tocó su corazón y se creyó de verdad en su corazón y luego confiesa con la boca, ahí se cumple el esquema de Dios. Creer con el corazón y confesar con la boca. Por eso se hace la oración de fe en la mayoría de los grupos cristianos cuando la persona acepta a Cristo. Se le guía, ¿no? Porque se le guía en una oración de fe, reconociendo a Cristo, recibiéndolo en su corazón, arrepintiéndose de sus pecados y, ¿no es cierto?, prometiendo caminar con Dios de ahí para adelante. Eso se llama oración de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia como requisito dice creer en el corazón y confesar con la boca, ¿no? Son los dos pasos. Y hay una teoría por ahí en el universo cristiano que la oración de fe está de más, que no hay que hacerla porque no salva a nadie. Claro que no. La boca, lo que yo diga con la boca, un endemoniado puede repetir una oración de fe, ¿no? Un satanista puede repetir una oración de fe. La cosa funciona cuando ocurrió algo interiormente, cuando el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, tocó con la palabra el corazón de una persona, el espíritu de una persona. Y cuando hablamos de corazón, también tenemos que entender corazón, el centro del ser humano, corazón y espíritu. Se utiliza la palabra indistintamente. No está hablando de esta bomba que hace circular la sangre. Eso es físico, eso es carne, músculo, con venas y arterias, ¿no? Cuando dice corazón, está hablando del centro del ser humano, que es el espíritu. La salvación ocurre cuando nacemos por la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en el espíritu del hombre. Ahí se produce el nuevo nacimiento, la persona nace de arriba, nace de Dios, y se produce la salvación, ¿no? Pero cuando encuentran la Biblia, el corazón, se cree en el corazón, ¿no? Está hablando del espíritu del hombre, no del músculo. Se utiliza la palabra corazón para referirse al centro, al ser del hombre. El ser del hombre no es la carne, no son los órganos. El ser del hombre es el espíritu. Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que colocar la simiente de Dios. Usted sabe cuando nacemos, ¿no? El óvulo de la mujer, todos saben esto, ¿no? Y un espermatozoide tiene que llegar al óvulo y penetra esa simiente del hombre, esa simiente humana del hombre, penetra el óvulo de la mujer y lo fecunda. Y ahí empiezan las células a multiplicarse y se genera la vida. Ahí aparece la vida de la carne. Un ser humano empieza a gestar, ¿no? Porque una simiente de hombre fertilizó el óvulo de la mujer. Si no, no hay vida. Si esto no ocurre, no existe la vida. Ahora, la vida espiritual, esto es nacimiento biológico. Ahora, nacer del Espíritu, nacer de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? El ser humano, le voy a hacer así un dibujito. El ser humano, ¿no? La simiente de Dios, ¿cuál es? La simiente del hombre es el espermatozoide, el esperma. La simiente de Dios, la palabra. Donde no hay palabra, por más que haya saltos, aplausos, coros, himnos, aleluya, grito de guerra, qué sé yo qué, no habrá nacimientos espirituales. Lo mismo que el hombre puede tener relaciones con 20 mujeres y no tener hijos, porque se cuida o porque la mujer se cuida y no ovula, y puede tener relaciones íntimas
y nunca tener un hijo. Y en las iglesias donde no está la palabra de Dios, no está la simiente. ¿No? Y donde no está la simiente, pueden alegrarse, pueden emocionarse, pueden saltar, pueden cantar, pueden pasarla bien, pueden escuchar mensajes lindos, motivadores, pero no va a haber nacimiento espiritual. Porque el nacimiento espiritual se tiene que la simiente, la palabra, la simiente de Dios, la palabra, sembrador salió a sembrar, ¿no? La buena semilla, la semilla de Dios es la palabra. ¿Sí? ¿Y quién la aplica? Bueno, ¿quién aplica la simiente masculina en la mujer? El hombre. Por eso los matrimonios gays no pueden tener hijos. ¿No? Porque falta una de las partes, o falta el óvulo de la mujer, o falta el esperma del hombre. ¿No? Si no se juntan estas dos cosas, no hay vida. Bueno, en la vida espiritual, si no está el Espíritu Santo, el que aplica la simiente es el Espíritu Santo. ¿A dónde la aplica? Bueno, la simiente del hombre tiene que ir al óvulo, si no tampoco, si tiene una deficiencia en el útero, en las trompas de falopio, qué sé yo qué, el espermatozoide no llega y no hay vida. ¿Sí? Lo mismo es acá, la palabra tiene que aplicarla al Espíritu Santo. Donde no está el Espíritu Santo y no está la palabra, vamos a tener gente alegre, motivada, feliz, todo lo que usted quiera. Gente buena también que se junta, pero no va a haber nacimiento espiritual. El Espíritu Santo aplica la simiente. ¿Dónde la aplica? No en el cerebro, no en el intelecto, no en las emociones, porque a veces los oradores tocan las emociones. La gente llora, ¿no? Se emociona, aplaude, salta, se levanta, se sienta, qué sé yo qué, ¿no? Pero esto puede pasar mirando una obra de teatro, un recital, una película. Hay películas que nos hacen llorar y al rato nos hacen reír, pero no tiene nada que ver con Dios. Es algo emocional, ¿sí? Y hay conferencias que despierta el pensamiento, motiva la mente, ¿no es cierto? Nos hace razonar cosas, aprender, pero tampoco tiene nada de Dios. Dios no se enfoca, la palabra no va al intelecto, no va a las emociones, esos son departamentos del alma, el intelecto, las emociones son departamentos del alma, no del espíritu, ¿no? Incluso la voluntad es un departamento del alma, no del espíritu. Es decir, que hacer pasar la gente adelante, levantar la mano, hacerle una oración, es ejercicio de la voluntad, porque se tocaron las emociones o porque se tocó el intelecto, pero si la palabra no, acá, si el espermatozoide no entra en el óvulo, no hay vida. Si la palabra no toca el espíritu del hombre, el corazón, que dice creyer en su corazón, si no ocurre algo en mi espíritu, nunca habré nacido de arriba, nunca habré nacido de nuevo. Voy a ser un convencido, voy a ser un emocionado dentro de la iglesia, voy a ser alguien que razonó que el evangelio es lindo, bueno, pero dijo al Señor a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Te es necesario nacer de nuevo. Dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre? No te estoy hablando nacimiento biológico. Estoy hablando de nacer de Dios. ¿Y cómo se nace de Dios? Cuando el Espíritu Santo aplica la palabra en el espíritu del hombre. Vamos a suponer, haciendo una parafrasis,
el espíritu del hombre sería como esto, el óvulo. La palabra sería como el espermatozoide, que tiene que llegar ahí, dice que llega al más fuerte y el más fuerte fecunda. ¿Mm? Así funciona el nacimiento espiritual, ¿no? Por eso en la iglesia tiene que haber palabra y tiene que estar el Espíritu de Dios operando. Si no, no va a haber conversiones. Las conversiones las opera el Señor. Bien, seguimos adelante. En la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Estaba en la ley de Dios. La gracia dice no resistas al malo, ante cualquiera que te pide, dale. ¿No? Eso dice el Evangelio, la gracia de Dios. La ley dice, haz esto y vive, Lucas 28. ¿Se acuerda? Se lo puede leer Lucas 28, pero es cuando el Señor se encuentra con el príncipe rico y lo confronta, ¿no? Cuando él dice, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? El Señor le dice, guarda los mandamientos, ¿no? ¿Estaba equivocado el Señor cuando dice guarda los mandamientos? No estaba equivocado, porque el Señor con ese príncipe rico le va a sacar la careta. Tiene que leer toda la historia. Él viene y dice, Señor, ¿qué haré? Ya empezó mal. Porque no hay nada que podamos hacer para heredar la vida eterna. No, tenemos que creer. Es gracia, no es ley. Guarda. Pero el Señor lo va a confrontar. Guarda los mandamientos. ¿Qué dice el joven rico? ¿No? Todo esto guardé desde mi juventud. ¡Wow! ¿No? Encontró uno, el Señor, que había guardado todo. Pero como yo le dije, le va a sacar la careta. ¿Qué hace el Señor? Le dice, está bien. ¿No? ¿Podemos leerlo? ¿Está en Lucas ahí? Porque yo le estoy de memoria, ¿no? Lucas 10, 28. A ver si es la parte que yo le estoy diciendo, no estoy de memoria. Ahí está. Este es un doctor de la ley, no es el joven rico. Pero también, dice aquí un doctor de la ley se levantó tentándolo diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa? Poseeré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu fuerza, de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él queriéndose justificar a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Este era otro caso, ¿no? Este era un doctor de la ley. Que pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y ahí el Señor le relata la historia del buen samaritano, del hombre que cayó en manos de ladrones, un doctor de la ley que pasó de largo, un sacerdote que pasó de largo, y un samaritano que le recoge, le cura las heridas. Bueno, acá es otra situación, pero el del joven rico, ¿quién me dijo el 18 de Lucas? Es más o menos la situación parecida. 18. Preguntó un príncipe diciendo, maestro bueno, ¿qué haré? Lo mismo que el doctor de la ley. ¿Qué haré? Ya entraron mal. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Primeramente, ¿no? Le dijo, maestro bueno. Mire, Jesús ni él se consideraba bueno estando en carne, ¿no? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Le está revelando a este príncipe, está revelando un principio de la posición imputada. Todo malo.
todos condenados, ni uno que busque a Dios. Entonces cuando él le dice, maestro bueno, ¿por qué me llama bueno? No hay ninguno bueno, solo el Padre. Bien, pero así todo no entiende, porque le dice, los mandamientos sabe, ¿no? Guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todas estas cosas guardé desde mi juventud. No, mentira. Y yo le digo, ahora le va a sacar la careta. Porque el Señor le dice, oído esto, el Señor le dijo, aún te falta una cosa. Guardaste todo, la ley, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esto no era que el Señor estaba en contra de la riqueza, era un tipo rico, un príncipe. No es que el Señor está en contra de la riqueza o quiere que regalemos nuestras propiedades y nuestras pertenencias. No, era con esa específicamente para desenmascararle a ese joven. En otro evangelio dice, si quieres ser perfecto, ya que guardas todos los mandamientos, sos tan bonito, si quieres ser perfecto, vende tus posesiones, dale a los pobres y seguime. Y dice que entonces él, oída estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán dificultosamente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Por qué yo digo que le saca la careta? Porque le está revelando que él no guardó ni siquiera el primer mandamiento. El primer mandamiento, dijo el Señor, el que guarda el primero y el segundo, guarda todo. El primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿No? Es el primer mandamiento. Este joven no guardó ni el primero. Porque si él amaba a Dios con todo su corazón, toda su fuerza y toda su mente, no estaba agarrado de la riqueza. No iba a tener ni un problema de vender todo y regalar. Si él amaba a Dios, como él decía que guardó los mandamientos, si él amaba a Dios con todo su corazón y toda su fuerza, no iba a tener problema en regalar todos sus bienes. Dice que se quedó triste. Entonces no amaba a Dios con toda su fuerza y toda su mente. Primero. Segundo mandamiento tampoco lo guardaba porque amará a tu prójimo como a ti mismo. Si él amaba al prójimo, regalaba a todos los pobres. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hace Jesús? Sacarle la careta y demostrar a este joven que era macana que guardaba los mandamientos. No guardó nada, nunca. Y él dijo, yo guardo los mandamientos desde mi juventud, porque era religioso el tipo, y yo desde chiquito que guardo todo. Macana. No guardaba nada. ¿Me entiende? Entonces, lo que hace el Señor, mostrar la ineficacia de ser salvo por guardar los mandamientos. Nadie fue salvo por guardar los mandamientos. Los mandamientos nunca se pudieron guardar. Por eso vino Cristo. Si alguien hubiera podido guardar los mandamientos, nunca hubiera venido Cristo. No hacía falta. El Señor hubiera dicho, guarden los mandamientos y se van al cielo. Como nadie pudo jamás guardar los mandamientos. Ahora usted se preguntará, ¿cómo fueron salvos los antiguos? Si no se podía guardar. En el tiempo de la ley, ¿cómo fue salvo David? ¿Cómo fue salvo Daniel? Noé, ¿cómo fueron salvos? Exactamente igual que hoy, por la fe, por gracia. Porque el plan de Dios nace en el huerto del Edén. En la caída nace el plan de Dios. De ahí para allá, no es que nace en la cruz. El plan de Dios nace en el principio de la creación cuando el hombre peca. ¿Qué hace Dios? Los cubre. Le hace vestido y cubre la vergüenza
de los culpables que estaban desnudos. Para cubrir la vergüenza del culpable, ¿de dónde sacan las túnicas? De pieles. Es decir, que ahí hubo animales inocentes que dieron su vida para cubrir el pecado del culpable. Ya estaba ahí tipificado el plan de Dios. ¿No? Víctima inocente muriendo por el culpable. Le sacó las pieles a animales inocentes que no tenían nada que ver con lo que había hecho Adán y Eva, pero murieron, entregaron sus pieles, derramaron su sangre para cubrir la vergüenza y la desnudez del culpable. Ya estaba el plan de Dios allí, tipificado, desde el huerto del Edén. La gente antiguamente, antes de la cruz, ¿no es cierto?, los antiguos que fueron salvos, que están en el cielo, Abraham, Jacobo, todos los que se fueron al cielo, Noé, Daniel, Jeremías, Isaías, todos los que, Rabá, la ramera, ¿qué le puedo decir? Ruth, la moabita, todos los que fueron salvos, que un día nos vamos a encontrar en el tiempo de la ley, vamos a poner acá ley y vamos a poner acá gracia. Y vamos a poner acá la cruz. ¿Cómo somos salvos hoy en la gracia? Desde Cristo para acá, desde la cruz para acá, mirando por fe, creyendo en Cristo que murió por nuestro lugar. No le conocemos, no le vimos, ni sabemos cómo es, pero creemos el mensaje y miramos 2023 años atrás, ¿no? A la cruz, al Calvario, al mensaje del Evangelio. Y creemos y somos salvos. Gracias. ¿Cómo era en la ley? Miraban hacia adelante. Acá miramos hacia atrás. Ellos miraban hacia adelante. A un Cristo que no conocían, anunciado proféticamente que nacería de una virgen, que vendría el Mesías prometido. Muchos de ellos murieron sin conocerlo, porque de la cruz a la creación hay casi 4.000 años, de la cruz a nuestros días más de 2.000 años. Entonces, en estos 4.000 años, mucha gente de fe creyó mirando adelante que un día vendría alguien que pagaría el precio de sus pecados, que un día vendría alguien que les salvaría del pecado, mirando hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás, que vino alguien que pagó nuestros pecados. La salvación es exactamente la misma, por fe. Ninguno de los antiguos se fue al cielo por obra, por guardar los mandamientos, ninguno. Fueron salvos por fe, ¿no? Mirando hacia adelante, al Mesías prometido. Esto lo dice la Biblia en hebreo, ya. Ya termino, ya entra, ahí tenemos 15 minutos más porque empezamos tarde. Vamos, ya termino. Hebreo, en la galería de los héroes de la fe, hay un texto ahí clave que habla de esto. Hebreos 11. Fíjese que dice en Hebreos 11, versículo 39, hablando del esfuerzo, el sacrificio de los héroes de la fe. Dice Hebreos 11, 39, y todos estos aprobado por testimonio de la fe. Fíjese que está hablando de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Jacobo, todos los que vivieron antes de la cruz. Y dice, todo esto aprobado por testimonio de la fe, no por ley, no por mandamiento. Aprobado por testimonio de la fe, no recibieron la promesa.
No alcanzaron a ver, no alcanzaron a disfrutar, no alcanzaron a saber, ¿no? Si el Mesías había venido. ¿Está? Ponemos de pie y estamos concluyendo la clase de hoy. Ya entra el pastor Pablo con hermenéutica. Que Dios le bendiga. Nos queda un restito allí para ver la equivalencia, la diferencia de la gracia y la ley para la clase que viene. Y ya vamos a entrar en Cristología, que es el tema que viene. Cristología, vamos a estar mirando un poco acerca de la persona del Señor Jesucristo, ¿no? La clase que viene. Sí. 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 El micrófono está por ahí. Lo que nosotros conocemos, hablan en lengua, ¿sí? Traen profecía, ¿no? Y dicen, yo ahí recibo, ¿no? Y sabemos que no está la simiente realmente. ¿Qué contestación tenemos para esa pregunta, más que nada? Bueno, dice el libro de Joel que en el postrer tiempo Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿No? Esta promesa, estamos en el último tiempo, está cumplida y no hay que turbarse porque hay bautistas, adventistas, testigos de Jehová, católicos, que reciben el Espíritu Santo, hablan en lengua y se producen milagros, sanidades, liberaciones en sus reuniones. Se les llama los carismáticos. ¿No? El movimiento carismático. Hay algunos pastores que han entrado en ese movimiento y han predicado, ¿no es cierto?, basándose en Joel, que en el postrero tiempo Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Esto no significa fruto del espíritu, son dones, manifestaciones. Y esto hay que asociarlo cuando el Señor dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, enseñamos, en tu nombre echamos fuera demonios. No dice que era demonio falso o que las profecías eran falsas. No, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, y el Señor le dirá: no les conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Profetizaron, enseñaron, hablaron en lengua, ¿no? Echaron fuera demonios, hicieron sanidades y el Señor no los conoce. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: por los frutos le conoceréis. Nunca dijo por los dones, ¿no? Y ahí tenemos un error de concepto. Nosotros, alguien oraron y se sanó, o se produjo un milagro, o escuchamos profecías y dones de lengua, y ya garantía que es de Dios, que son hijos de Dios y que Dios está allí. Y no es garantía de nada. La garantía de que seamos hijos de Dios son los frutos. Y nadie mira esto, porque esto es más difícil de mirar, ¿no? Los frutos está en Gálatas capítulo 5, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, son los frutos. Y dijo el Señor: ¿cómo lo conoceremos, Señor? Por los frutos. Entonces, miremos los frutos. Y lo otro es una misericordia de Dios, es un cumplimiento profético de la palabra del Señor, que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, y van a profetizar, y van a tener visiones, y van a orar por los enfermos, y van a echar fuera demonios. Pero en aquel día van a ser conocidos por los frutos, no por los dones. No importa que enseñen, no importa que prediquen, no importa que profeticen, no importa que tengan revelación. Esto no es credencial para entrar al cielo. La credencial para entrar al cielo son los frutos. Ya vamos a suponer así, ¿no? Las manifestaciones y los dones son las flores de la planta. Ahora viene la primavera, se llena de flores, de azares,
todos los frutales, ¿no? Y hay un perfume y una belleza visual, ¿no? Pero luego las flores se van a caer y queremos la fruta y que la fruta sea comestible, ¿no? Porque hay alguna naranja por ahí que se llenan las plantas de azares y perfume y luego la naranja que nace amarga. Son naranjas de pinta que ponen en la calle, se llena de naranja, pero no se puede comer. Es una naranja silvestre, ¿no? Y tiene flores, y tiene hojas, y tiene ramas, y tiene, hasta aparece la naranja, pero no es comestible. Y el Señor busca fruto agradable en el creyente. Y esa es la garantía de que somos hijos de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Señor, encomendando delante de ti lo que hemos compartido. Esa palabra que tú dices no cae en vacío, sino como la lluvia riega la tierra y no vuelve allá, si tu palabra hace aquello para cual la envía. Ahora, Señor, conocimiento y la luz queda en la dirección y en las manos del Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre. Bendice a continuación la clase del hermano Pablo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.